Buenos días y bienvenidos a Solución a tus problemas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas con un índice de refracción n igual a 1,65 está suspendida en el aire y tiene un grosor E igual a 10 centímetros. Un rayo de luz monocromático incide en la cara superior de la lámina con un ángulo de 45 grados. Calcular el ángulo de refracción interno y el ángulo de emergencia y, por otra parte, determinar el desplazamiento lateral al atravesar la lámina. Veamos un esquema del ejercicio. Este es el esquema. Tenemos este rayo incidente que incide sobre esta lámina de vidrio que tiene un espesor E igual a 10 centímetros. ¿Qué va a pasar? El rayo, al venir de un índice N1 y pasar a un índice N2 diferente, va a cambiar su dirección. De modo que la dirección que llevará el rayo dentro del vidrio será diferente. Este sería el esquema. Como veis, tenemos un ángulo incidente y aquí tenemos el rayo refractado. Podemos observar que las direcciones son diferentes. El ángulo incidente venía con un ángulo I que nos decía el ejercicio que era igual a 45 grados. Los ángulos siempre se miden sobre la normal, que es esta línea negra de aquí, perpendicular a la superficie del medio. En este caso, perpendicular al vidrio, a la superficie superior del vidrio. Al traspasar el vidrio, al pasar de un medio a otro, ese ángulo cambia y tendríamos un ángulo R, que será el ángulo refractado. Esta es nuestra incógnita. Queremos saber cuánto vale ese ángulo para conocer cuánto ha cambiado la dirección. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, usando la ley de Snell. La ley de Snell nos dice que cuando un rayo pasa de un medio N1 a un medio N2, se cumple lo siguiente. N1 por el seno del ángulo de incidencia será igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Vamos a usar esta ecuación para resolver nuestro ejercicio. ¿Qué conocemos? Conocemos los índices de refracción. Es conocido que el índice N1 del aire es 1. Aproximadamente 1 siempre se toma 1. Por otro lado, nos dicen que el índice del vidrio, N2, es igual a 1,65. Además, conocemos el ángulo de incidencia, que son 45 grados. Es muy importante que siempre recordemos que el ángulo, tanto el de incidencia como el refractado, se refieren con respecto a la normal. Perfecto. Si usamos ahora la ley de Snell, sustituyendo los valores en la ecuación de arriba, en esta de aquí, nos quedaría N1. Pues N1 es el del aire, 1. Por el seno del ángulo incidente, que hemos dicho que son 45 grados. 45 grados. Será igual a N2, que nos dicen que es 1,65, por el seno del ángulo refractado. 1 por el seno de 45 es el seno de 45, que vale 0,707. Eso será igual a 1,65 por el seno de R, que es nuestra incógnita. Si pasamos este 1,65 aquí abajo dividiendo, 0,707 partido de 1,65 debe ser igual al seno del ángulo refractado. Si hacemos esta división, nos queda 0,428 es igual al seno de R. Tomamos ahora arcosenos, de modo que el arcoseno de 0,428 será igual al ángulo R. El arcoseno de 0,428 nos da 25,37. Por tanto, 25,37 grados es igual al ángulo refractado. Este ángulo de aquí vale 25,37 grados. Pero el rayo no queda ahí. El rayo sigue su camino y ahora pasará del medio vidrio al medio aire. Este sería el nuevo esquema. Ahora el rayo, después de atravesar el vidrio, pasa de nuevo al aire. De modo que tendremos una nueva refracción, porque pasa de un medio
con un índice de refracción a otro medio con un índice de refracción diferente. Debemos tener en cuenta que ahora el medio N1, donde viene el rayo incidente, es el vidrio. Por tanto, N1 ahora es 1,65. Y N2 será el aire, que valdrá 1. ¿Qué más cosas sabemos? Sabemos que el ángulo refractado, este de aquí, lo escribo aquí abajo, eran 25,37 grados. Pero, para usar la ley de Snell, ahora necesitamos el ángulo incidente, que será este de aquí. Ese será el nuevo ángulo incidente. ¿Cuánto va a dar ese ángulo? Exactamente lo mismo que antes, 25,37. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos rectas paralelas, esta y esta, supongamos que son paralelas, que vendrían siendo n' y n, representarían n' y n. Si una tercera recta atraviesa las dos de esta forma, tenemos que este ángulo de aquí, alfa, es igual a este de aquí, alfa. Y este de aquí, beta, es igual a este de aquí. Esto es exactamente lo mismo que pasa aquí. En nuestro caso, este alfa sería el ángulo refractado del caso anterior, que hemos visto que eran 25,37 grados, que correspondería con este ángulo de aquí. Por tanto, el ángulo que necesitamos sería este alfa, que vale exactamente lo mismo, 25,37. Por tanto, podemos usar la ley de Snell, que nos dice N1 por el seno del ángulo incidente es igual a N2 por el seno del ángulo refractado, que en este caso lo voy a llamar R' para diferenciarlo del primer ángulo refractado. Identificamos de nuevo. N1 en este caso es el vidrio, 1,65. El seno del ángulo incidente. Hemos visto que el ángulo incidente es igual al refractado anterior, 25,37 grados. Es igual a N2. N2 ahora es el aire, 1 por el seno del nuevo ángulo refractado, R'. Si hacemos los cálculos, multiplicamos 1,65 por el seno de 25,37. Obtenemos 0,707. Igual a 1 por el seno de R, que es el seno de R'. Seno de R'. Si de nuevo tomamos arcosenos, el arcoseno de 0,707 será igual al ángulo refractado R'. El arcoseno de 0,707 nos da 45 grados. Por tanto, 45 grados es igual al nuevo ángulo refractado. Por tanto, este ángulo de aquí son 45 grados de nuevo. Por tanto, la dirección con la que entra el rayo es la misma dirección con la que sale. Por último, queremos calcular el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Lo vamos a ver en el siguiente esquema. Aquí lo tenemos. Si nos fijamos, la dirección con la que entra el rayo es la misma que con la que sale, aquellos 45 grados. Pero si nos fijáis, hay un desplazamiento vertical, este de aquí. El rayo vendría por la línea punteada, pero en realidad sale por la línea continua. Este es el desplazamiento que queremos calcular. Para ello tendremos que usar todo lo que sabemos. Tendremos que hacer uso de la trigonometría fijándonos en triángulos que nos sean útiles de aquí. Por ejemplo, en primer lugar vamos a obtener el recorrido del rayo dentro del cristal. Esta línea roja que viene aquí, este espacio de aquí. ¿Cuánto espacio recorre el rayo dentro del vidrio? Vamos a llamarlo a esa distancia h, porque corresponderá con la hipotenusa de este triángulo. Si nos fijamos en el triángulo verde, hay algunas cosas que conocemos. Por ejemplo, sabemos que la hipotenusa la vamos a llamar h. Esta distancia de aquí, esa distancia es el espesor, que hayamos visto, que son 10 centímetros. Y también conocemos el ángulo este de aquí, porque es el ángulo refractado. Vamos a sacar el triángulo a la derecha
para hacer las cuentas mejor. Este es el triángulo. Hemos visto, por tanto, que esta distancia son 10. Esto, lo que queremos calcular, vamos a llamarlo h. Y este ángulo de aquí, vamos a llamar alfa, era igual al ángulo refractado, R, que era 25,37 grados. Además, este es un triángulo rectángulo. Ese ángulo de ahí es recto. Por tanto, podemos hacer uso de la trigonometría. Si usamos la función coseno, tendríamos que el coseno de alfa, que hemos visto que es 25,37, es igual a cateto contiguo, 10, partido de hipotenusa, h. De modo que despejando h de aquí, la pasamos a la izquierda, h por el coseno de 25,37 es igual a 10. Ahora pasamos dividiendo el coseno, h será igual entonces a 10 partido del coseno de 25,37. Queda como resultado 11,06 centímetros. Ya sabemos cuánto vale esa h, esa distancia que recorre el rayo dentro del vidrio. Para conocer el espesor vamos a hacer uso de un nuevo triángulo, este de aquí. ¿Qué características tiene ese triángulo? Pues un par muy interesantes. Una es que uno de sus lados, este cateto de aquí, este cateto, mide d, que es lo que queremos calcular. Además, la hipotenusa mide lo mismo que en el triángulo verde. Además, este ángulo de aquí también es recto. Por tanto, podemos usar trigonometría. Si conociéramos alguno de los otros dos ángulos, podríamos calcular de forma sencilla la d. Por tanto, vamos a calcular entonces cuánto vale este ángulo de aquí, que será uno de los ángulos del triángulo azul que nos interesa. Para eso tenemos que fijarnos en lo siguiente. Cuando dos rectas se cruzan, por ejemplo, así, este ángulo alfa es igual que este ángulo alfa. Si os fijáis, tengo dos rectas que se cruzan. La recta normal, n, en negro, y la recta del rayo incidente. Por tanto, este ángulo de aquí, que sabíamos que valía 45 grados, tiene que ser igual a este ángulo de aquí. Todo el completo. Todo ese ángulo. ¿Vale? Todo eso también serán 45 grados. Tenemos tres ángulos. Este, que era el ángulo del triángulo azul, ese ángulo, que lo voy a llamar alfa. Tenemos este ángulo de aquí pequeñito, que ese era el ángulo R, que valía 25,37, y tenemos el ángulo total. El ángulo amarillo será la suma del azul más el blanco. Tendríamos, por tanto, el ángulo amarillo, que mide 45 grados, será la suma del azul, que es alfa, que no lo conozco, más el ángulo refractado, que son 25,37. Si despejamos de aquí, nos queda 45 menos 25,37 es igual a alfa. Solo he pasado este 25 aquí a la izquierda restando. Por tanto, alfa es igual a 19,63 grados. Ya conocemos el valor de uno de los ángulos del triángulo azul. Volviendo al esquema anterior, ya sabemos cuánto vale ese ángulo alfa de aquí. Hemos calculado que era alfa 19,63 grados. Vamos a sacar el triángulo para poder hacer cuentas mejor. Ya conocemos alfa, este es alfa 19,36. Sabemos que esto es d, que es lo que queremos calcular, y esta es la hipotenusa, que era igual que la hipotenusa anterior, que valía 11,06 centímetros. Usando trigonometría, como conocemos alfa, este alfa de aquí, podemos decir que el seno de alfa, que son 19,63 grados, es igual, cateto opuesto, d, partido de hipotenusa, 11,06. Si despejamos, llevándonos este 11,06 a la izquierda, nos queda 11,06 por el seno
de 19,63 es igual a D. Haciendo las cuentas, nos queda entonces que esto de aquí es igual a 3,71, que es igual a D. Por tanto, el desplazamiento, este desplazamiento de aquí, será D igual a 3,71 centímetros. Muchas gracias y un saludo.